Buenos días, estimados usuarios. En nombre de la zona registral número 9 C de Lima, les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a dar inicio a Zonal Recapacito con el tema denominado Principales Servicios de Publicidad Registral a cargo del abogado Jorge Luis Ugas Roble. La trayectoria profesional del abogado indica que es abogado Universidad del Inca Garcilaso de la Vega y economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es abogado certificador y preliquidador de la zona registral número 9 C de Lima. Subunidad de diario y mesa de partes. Actual miembro de la red de capacitadores registrales 2022-2024. Tiene curso de especialización en Derecho Registral organizado por la sede 9, sede Lima del año 2022. Expositor de la ODM, Organización Democrática Mundial para el Desarrollo, y cursado el Diplomado de Derecho Registral Inmobiliario y Saneamiento de Predios Urbanos en el Instituto de Justicia y Libertad. Les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: apagar sus celulares o ponerlos en silencio, y si desean contestar una llamada, pueden hacerlo en el corredor. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas con la finalidad de que todo el auditorio pueda escuchar al expositor. A su mano derecha van a encontrar la salida de emergencia en caso de sismos. Y para el público que se encuentra de manera virtual, las siguientes recomendaciones: mantener los micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica, y al finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirá los PPTs mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben ser centradas en el tema y deberán ser realizadas a través del chat. Para dar inicio a las exposiciones, presentamos al abogado Jorge Luis Ugas Robles. Buenos días a todos. Bueno, hoy es jueves 13 de junio. Quisiera agradecer en primer lugar a los presentes. Sé que muchos han dedicado un poco de su tiempo para reunir. También a la gente que está en forma virtual, en línea. Creo que estos cursos, esta charla de Zonal Te Capacita nos ayuda mucho a todos, ¿no? Incluso a mí cuando participaba como usuario y pedía un servicio desde el servicio más pequeño o el más simple, como una búsqueda, con un certificado digital. Creo que hay muchas cosas que hay que entender directamente como usuario, y estos cursos nos ayudan a todos, pero para que no estemos de un año, cuando nos una oficina registrada, de repente vemos, a veces vemos en chino, ¿no? Algunas cosas no estamos familiarizados. Entonces, estos cursos y la gente, los mismos servidores públicos, creo que tenemos en informar con la claridad y a todos con respecto a algunos servicios, bueno, porque obviamente se van dando en estos cursos, ¿no? Porque esto es como parte introductiva. Entendemos que hay principales servicios de publicidad registral. La publicidad registral es muy amplia, ¿no? Hay uno de las manos junto con la presentación de títulos, son los dos pilares del registro: la presentación de títulos, lo que es la publicidad registral. Zonal publica cada 2 semanas, si no me equivoco, boletines donde se establecen todas las expediciones de publicidad, sea simple, compendiosa, y ahí vemos el gran arraigo que tiene en la sociedad, producto de muchos trámites que podemos efectuar diariamente, ¿no? Entonces creo que la publicidad registral es uno de los pilares. No solamente la presentación de títulos, sino que solicitar también la publicidad, ¿no? Que es posterior después, inscripción. Está querido, no se puede establecer lo que es certificado literario, posibilidad de propiedad, registro personal, licencia de nacional jurídico personal de bienes, con una pequeña introducción de ello. Un tema de se preguntaron por qué está el CRI, de repente. Yo creo que el CRI, como hay una clase seria, es tan amplio, la búsqueda registral, donde tendría que intervenir alguna de la familia, para que explique algunas cosas técnicas, etc. Y por eso no hay un pero estoy seguro que pronto, si se da la oportunidad, unas veces solo con los pueblos africanos y también, con las vínculos. Para otro nivel de este punto, no nos han. Sí, ¿puedo cambiarlo? No, pero No, no se puede. disculpen. Ya. A ver, vamos a hacerlo un poco dinámico, ¿no? Inicialmente, como les dije anteriormente, el año pasado una cátedra nacional donde se explicaron muchos temas. Hubo registradores que estaban capacitando un curso para los estudiantes universitarios, que ahora ha habido uno en verano,
y se tocaron temas de publicidad, temas de localizaciones, temas registrales propiamente de cada registro, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un contenido temático brevemente la introducción, lo que es aportes sobre la publicidad, su relación con la seguridad jurídica, que es muy importante, la relevancia del reglamento de servicios de publicidad registral, algunos principios prácticos y los principales certificados de lo que había hablado anteriormente, ¿no? Bueno, mejor, si tú me puedes pasar, por favor. Entramos, los apuntes sobre emisiones fiscales y relación de seguridad jurídica. Cuando vemos al mismo hecho, no sé si nos habremos preguntado en su momento, ¿cómo nace la publicidad registral? ¿Cuál es el origen? ¿Qué nociones tenemos en nuestro país? ¿Tenemos un marco jurídico sobre la publicidad registral? ¿Es una publicidad registral? ¿Tiene finalidad? ¿Cuál es su extensión y trascendencia? Creo que son algunas preguntas que no son, digamos, una pregunta más sintetizada, no tan obviamente, pero sí nos hemos hecho la pregunta: ¿para qué sirve el CRI? ¿Para qué sirve la vigilancia de poder? ¿Para qué sirve el certificado positivo? ¿Para qué sirve el certificado de asignación del comunicador? ¿No? En vigencia de apoyo, de salvaguardia, certificado de vigencia de personas jurídicas, certificado de constitución de personas jurídicas, de denominación, de la denominación. Pues el siguiente, continuamos. Ahí. Acá, por ejemplo, la doctora Maya, una abogada registradora del registro económico, significa, ¿no? Y pues la publicidad registral nace para dar seguridad jurídica al tráfico comercial. Por ejemplo, aquellas personas que deciden comprar un inmueble, tengan la certeza que con la persona que compraron, es la propietaria, el gobierno de la transacción al momento de se puede comprar. Una definición bien sencilla, una definición creo que me resalta precisamente para acreditar ciertas facultades o en todo caso ver con quién estamos contratando y que aparecen en el registro, ¿no? Siendo el titular propiamente, con el cual vamos a adquirir alguna propiedad, un bien mueble, un bien inmueble. Daniel Carrillo, una abogada Daniel Carrillo cita a Pablo Pedro en su tesis sobre publicidad registral en el curso de especialidad de la Pontificia Universidad Católica, donde indica que la publicidad registral responde a la necesidad de exteriorizar diversas situaciones, actos o derechos. Asimismo, autoridades exponen que para entablar cualquier relación jurídica se requiere al máximo de certeza sobre sus presupuestos, si se va a contar con el lanzamiento y a continuación algo más con respecto a con el papel del Estado. El Estado, para satisfacer esa necesidad de certidumbre, organiza la publicidad. A través de la publicidad, las puntos dicen que se hacen necesarias las afirmaciones y hacer públicos datos cuyo conocimiento se requiere para entablar las diversas relaciones jurídicas. Y acá está un sentido más amplio, ¿no? Un sentido más amplio de estas definiciones y estas citas. Y dentro de ello, el marco jurídico, digamos, por ejemplo, el Código Civil, en el artículo 20 dice que reglamenta la publicidad, a la publicidad de una ética material, con contrato que se persona, si la persona tiene conocimiento de contenido de esas acciones. Eso también indica la ritmo. Ahora, el abogado González Barrero nos dice: la finalidad de la publicidad fiscal. Las personas que tienen interés en realizar transacciones comerciales de interés simples requieren información que brinda la SUNAT, por lo cual esa información es de interés social, de lo que archivan las entidades estatales y privadas. Para el acto comercial es muy importante estar al tanto de la información respecto a los bienes. A efecto de contratante de ellas, esa información la brinda la entidad pública con el grado nacional. Ahora sí entramos a lo que es la publicidad formal y material. Se puede dar publicidad, me dice la doctora Maya, directa y indirecta,
Esta es una concesión también personal, como dice directa y directa, siendo que la forma está en sus instalaciones registrales donde se faculta adquirir a algún interesado en el siguiente volumen de documentos registrales. Y lo único que contribuye a la ley de solicitado por el contribuyente. Y en el caso de la segunda forma, la persona que está interesada puede pedir cualquier certificado de análisis, conformidad, certificado moral, previa presentación de la diligencia que corresponde. Asimismo, el doctor Viaja lo dice por la publicidad formal permite hacer efectivo el conocimiento del contenido de los asientos registrales. Eso de ahí va a ver en paréntesis con el tema de los certificados contagiosos que se dan, ¿no? De situaciones jurídicas que se publicitan, o mejor dicho, de la agenda actual de la narrativa, establecido en un certificado contagioso. En Argentina mismo, el CES País, en su libro Comisión Registral, nos habla directamente también de una noticia que es el tema de la publicidad material, que se sustenta en la red pública con el registro, y habla también con respecto a lo que se conlleva a la observancia del contenido que se asienta en el registro en momentos celebrando el derecho jurídico, que conlleva a que las relaciones jurídicas no resulten oponibles a las partes respecto a los actos que no han sido escritos. Sin embargo, dice que toda la legislación determina los efectos sustantivos de ese contenido de los asientos. Dice que la publicidad material hace referencia a la instrucción registral o al hecho de inscribir un bien frente a terceros. Este registro debe implementarse con la publicidad en algún medio para alcanzar su eficacia. Hacia dónde la vamos a llevar, hacia dónde la vamos a presentar, necesariamente, ¿no? No, ya yo lo. Bueno, en este caso es citado por Ella Heinrich, ¿no? Que también es una tesis sobre seguridad jurídica y publicidad de la Pontificia Universidad Católica. Esto es Que salga de. un poquito largo. Bueno, acá tenemos los artículos importantes del reglamento. Hay algunos que se interesan ahí porque la verdad que es un punto que meritaría, como les dije, otras clases, ¿no? Otras informaciones y también, por ejemplo, algo de complejidad para el caso de búsqueda registral y otros tipos de documentos que se expiden dentro del registro. Algunos pueden simplificadores para qué sirve la publicidad de efecto y la aplicación de la realidad dependiente de una manera sistematizada. Y directamente vamos al artículo 1, el artículo de reglamento, dice, si no tiene el objeto establecer los requisitos de la publicidad formal, el procedimiento y además formalidades necesarias para su expansión, así como los efectos de la publicidad. También dice, el objeto de la publicidad son situaciones jurídicas, circunstancias inherentes, por ejemplo, en el bien civil, así lo dice el programa. El doctor que es un estudio sobre la publicidad, tiene su libro, una figura negrita, ese es un libro, bueno, es un libro de consulta, quien quiera aprender bastante publicidad registral, como administrado, creo que puede consultar ese libro. Él comenta todos los artículos de reglamento del servicio de los sistemas, él dice, algo que es un servicio que va a poder es un reglamento de publicidad más. Y él dice, condiciones que se han mantenido en condiciones formales, 17 horas en la hora, son ambiciones, son ambas caras de una misma manera. La condición que tenemos en el código civil y la condición formal en el acceso al registro. Y aquí no la policía material, vayamos directamente. Ahora, o sea, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el aspecto sustantivo en la teoría del cumplimiento de la publicidad? Por ejemplo, si uno no paga una pregunta de donación, entonces sí fue la publicidad la información de uno de los hijos. Esto porque hay que obtener la publicidad. ¿Para qué se da? ¿Para qué nos sirve? El contenido que tiene la sesión registrada y el estudio de una revista registrada. Cuanto a las obligaciones generalizadas que un efecto, puede ser un efecto, la suposición de la carga. Pero el contenido de la carga es irrevocable, durante el siguiente,
Y en el sector civil, como no inteligencia de acción natural de todo. La relación es el tratamiento y la administración del crecimiento. Para eso trabajamos. Bueno, el representante y representado es el tratamiento de, por eso que estoy pronunciando, representar a los acción del poder extensión del poder su efecto, una sentencia penal de la bendición, pone su publicidad de efecto, toda publicidad justifica el registro, impedimento de ejercer un cargo público de otros países. La unión de hecho, si no hay unión de hecho, ¿qué es su publicidad? Convivir con sujetos al máximo de sociedad nacionales. Una sucesión intestada, mandatos y pruebas, extensión del poder mediante la persona de la formación, no es esto, no es que esté nacionales y la misión era anteriormente un ejercicio de política y selección de representación general constituía su portafolio. Y ahora estamos hablando de la selección del pueblo, etc. Vayamos a lo que es el caso de los centros de publicidad de nos dice el reglamento de que a través de los electrónicos o soportes de se garantice el acceso de toda persona al contenido de la propiedad registrada, en su de aquel que va y busca un servicio de publicidad registral, que le han solicitado a una entidad, ¿no? Entonces, eso se dice, garantiza la posibilidad de conocimiento de registrales del archivo registrado. Se garantiza el conocimiento efectivo de las distintas estructuras y su accesibilidad. ¿Qué más dice? La exteriorización de información registrada tiene una vigencia únicamente a la fecha, día, hora de la expedición. Ustedes saben que hay modificaciones, modificando, distinguiendo, entonces, siempre así dice expedido certificado de un nivel, por ejemplo, estas también no tendrá la vigencia de 15 a 30 años, sino que tendrá la vigencia a la fecha de expedición. El día siguiente, o sábado, pues está modificando la temperatura. Está modificando, está extinguiendo, entonces ya la situación podría ser. Entonces, a diferencia de que sí, no, esto no lo tengo dudas. Entonces, muchos hacen así, estoy fuera. ¿Cuánto tiempo de familia? ¿Dónde lo tengo? Mucho tiempo. Yo como ambientador me diría a Chile que había se puede acercar, pueden hacer consultas ahora mismo, se hicieron una consulta, en algunos casos hay un título pendiente, que de repente en 7 días se tiene que empezar a modificar todo lo que ya estuvimos certificado, creo que eso es clarísimo. ¿Sabes? Publicidad. Un claro ejemplo, primero vamos a ver si es una información contenida en el archivo registrado, salvo las emisiones expresamente. Entonces, en el registro público, ciertas emisiones, a lo mejor de lo que es el derecho del registro nacional. Y yo, sin embargo, acá lo comentamos. Dice, un claro ejemplo de restricción de la publicidad. El mandato de disposición legal constituye los artículos 46 de los reglamentos de inscripciones del registro de testigos y sucesiones. Certificado de forma de inscripción del registro de testamento y el se extiende a la creación del mismo. Afectación de la intimidad siendo una acusada por causa de estricta institución formal. Como ejemplo, solicitar una copia familiar certificada en algún título accionado en el Estado de un título accionado por un punto, una inscripción del divorcio, entonces, yo creo que los certificadores de los certificadores para estos casos
mucho cuidado en la información, si no es la persona del delito, ¿no? Si no es propiamente el interviniente, la persona que, como dice un funcionario de decisión legal, puede solicitar, ¿no? Creo que eso podría afectar un poco la actividad personal de terceros que intervienen dentro de una institución. En caso contrario, los anteriores por el cual se puede rechazar el servicio judicial fiscal a los registros lingüísticos. Importante es cuando se emite el servicio de certificado vinculado donde consta, por ejemplo, donde constaba inscrita la introducción de la persona en el registro personal. Este es un procedimiento que terminó registrar en el 2015. Donde la decisión de la certificadora, es decir, la certificadora no observó el certificado, sin embargo, no es una pena, no es una registrada en la declaración, donde dice, someramente dice, la expedición de la forma literal de una actividad registral de la que se cumple siempre de perdición y se respecta a la actividad personal. La declaración de perdición de la persona en el documento que forma parte de su situaciones reservadas al conocimiento de un sujeto. Si la capacidad de la persona que quiere ser conocida para toda la comunidad, simplemente por la protección del público de sus autoridades. Si se tiene la persona de la persona con los cuales estamos entrando en un mundo, entonces hay que tener cuidado. Entonces, entonces, en un caso de y quería que nosotros no se conocieran tener mayor información. Porque digamos que estoy un poco siempre lo que sabemos que es informativa, obtención de información en archivo registral. Ahora tenemos no es publicidad siempre, pero tenemos la visualización gratuita, en Conoce Aquí, tenemos ciertos accesos a la información, por eso es un visualizador, ¿no? No es una informativa siempre de un museo, pero el caso de la universidad científica sí tiene carácter de estudiante. Y dice que va a hacer la información de manera que no está beneficiando. Sus campos profesionales, implementado, con fórmula de técnica, se van a corresponder. Y tiene que ver con procedimientos que son muy regulados, que establecen el centro de patentes. Yo creo que eso es una diferencia entre la publicidad, forma simple y certificada. Seguimos un poco con los favoritos. Antes de que se estuviera el momento, antes estaban no solamente directivas de resoluciones que regulaban casos puntuales de condición fiscal que se hasta que salió obviamente el reglamento de servicio de visibilidad fiscal, que bueno, el autor, no lo estoy citando, el autor Luna, lo dice que no había sido reglamento de estaciones. Publicidad simple, sí. Antes, el reglamento del todo, el reglamento de certificado digital, y ahora se empieza a hacer una publicidad certificada. No es todo parecido. Obviamente, nosotros siempre decimos certificado de muy delito, pero no, eso es como ustedes saben. Igual al final es un certificado que se está robando. Esto es más que todo el carácter sustancioso de la innovación que ha hecho el reglamento simplemente. Le quito el título del ejemplo. Sí, es un acceso que se da pendiente, no es una publicidad. El tipo genérico de manifestaciones, ahora se detalla, por ejemplo, manifestación de título de trámite, ahora se llama exhibición, visualización. Antes decía copia informativa, no mencionaba el título de documento, ahora sí, pues es una copia informativa,
justamente, básicamente, para ver qué significa este título político. ¿Qué es lo que está modificando? Está modificando el título, está levantando el volumen, está avanzando en algún aspecto descriptivo de la propiedad, un cambio de medición, un cambio de lectura, de numeración, etc. Ese es el título político. O sea, que la letra que sale de el certificado, si no hay un título que puede modificar para que estés al tanto. Bien. Y así, bueno, vamos dejando un poco esto igual. Hace se simplifica un poco la búsqueda de los índices automatizados. Creo que va a haber una charla sobre la búsqueda de índices la vez pasada que habló sobre el tema de las transferencias de datos en los índices, que daban muchos temas que bueno, un poco de es importante, digo, es mentira, dices una búsqueda, no, analizan muchos temas, de que el registro constantemente está actualizando estos índices, ha establecido directivas, soluciones lineales, por los índices de diversos registros, la forma de cómo ingresan esos datos. Si bien parece que es muy poco, pero deriva, por ejemplo, en el caso de las normas jurídicas, cuando vamos a hacer una reserva de nombre, siempre los documentos y datos, y hasta siempre más del lenguaje, el tema de, digamos, a la Real Academia de Leyes, incluidos, que a veces fue mucho de eso, y digamos que los podemos estar observando los títulos, ¿no? A mí se la reserva, porque hay que tener claros ciertos lineamientos que incluso fuera del registro, ¿no? Por eso el tema de lo que incluye gramatical, sintaxis, etc. Parece que no es una boleta informativa. Esta es una resolución que la antena puramente informativo, no hace contener los ciertos sin permiso responsabilidad del registrador de los daños que pueden ocasionar errores y omisiones. Esto habla más que todo los famosos rectificaciones de oficio, errores materiales que se puedan dar o errores de parte, ¿no? Que ameritan una rectificación propiamente. Sin embargo, en los asientos, en la foto del momento, está así, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de una resolución donde se dispuso que los órganos desconcentrados tienen el servicio de copia informativa respecto de un plano, en su momento, estamos hablando de 2018, contenido en el título archivado. Dice, las copias expedidas deben incluir cuadro de datos técnicos, a bajo costo, la constancia de la copia informativa de parte del plano para estos efectos. Dice que el solicitante del servicio deberá señalar el número del lote, manzana, sector u otro dato que permita identificar a la sección o parte del plano. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué parte del plano y solo informativo? ¿Por qué no certificado literal? Porque si yo te doy parte del plano, el certificado literal, y lo llevas a un juzgado, puede crear confusión, ¿no? Entonces, erróneo, de repente un proceso que estamos viendo, materia, no sé, pues de rectificación de áreas cilinderos, de deslinde de propiedad, entonces se brinda solamente el contenido meramente informativo, ¿no? Ya las instancias correspondientes, si hay algunos errores a través de un mandato judicial, pueden modificar esa estructura, en este caso, presentando nuevos planos y una nueva inscripción o una ampliación, etc. Por eso es que no se da publicidad certificada de ellos, se aprobó solo para informativa. Por la parte que solo le interesa para efectos informativos, para elaborar algún documento, alguna demanda, algún tema que va a ir a un acto administrativo o en este caso a un proceso judicial. Y dentro ya, ahondando a lo que es la publicidad formal certificada, tenemos el certificado literal y el compendioso, ¿no? Creo que sabemos todos, el certificado literal es una reproducción total o parcial, puedo pedir hojas o puedo pedir todo, que soporte papel electrónico de los documentos que conforman, por ejemplo, un título archivado, las partidas registrales, etc. El certificado compendioso sí dice una expedición de un extracto. Ojo, que esto lo dice el reglamento. Extracto está como que un poquito, yo creo que ahora sacado de concepto, de contexto, ¿no? El caso de resumen, porque en realidad el certificado compendioso es una evaluación de la partida registral. Cuando para dar un CRI hay que evaluar, hay que revisar la partida registral, hay que hacer un estudio de la partida para poder otorgar ese certificado compendioso. No es solamente que decir un extracto, resumen. Yo creo que ahí el reglamento, comparto la crítica con algunos autores de que habla de extracto resumen. Ahora, si dice indicación de determinada circunstancia que conste en la partida registral tales como titularidad, gravamen, carga, nombramiento,
hablar de extracto, resumen, no, pues, o sea, no es solamente ello, ¿no? También comprende información registral sintetizada que permite acreditar la existencia para el caso de poderes, la existencia o vigencia de determinada inscripción, anotación registral, aclaración de necesidad inducir a error sobre la situación, ahí está, de la partida registral y indicar la fecha y hora de expedición propiamente. Estas, bueno, son las características básicamente, son documentos públicos considerados, dan certeza de esta información, ya que había un estudio previo extrarregistral para luego llegar a los asientos a la entidad administrativa. A diferencia de la publicidad simple, la expedición certificada requiere de un mayor análisis jurídico del servicio solicitado. En la publicidad certificada compendiosa, el servicio es prestado únicamente por el abogado certificador o registrador público, mientras que en la publicidad simple la atención puede recaer en cualquier servidor, sea o no abogado. Acá hablamos, acá un temita, ¿no? Acá de repente se ha saltado un poquito al CRI, pero brevemente, porque ya para entrar a lo que es positivo, vigencia. La naturaleza del procedimiento, dice, publicidad formal de evaluación previa con silencio administrativo negativo. ¿A qué vamos? Se inicia, dice, por el solicitante con la finalidad de obtener la prestación de un servicio de publicidad formal o certificada. ¿Qué dice el artículo 18 del reglamento de publicidad registral? Dice, en concordancia con el artículo 38 de la Ley de Procedimientos Administrativos, precisa que el procedimiento de publicidad es un procedimiento administrativo, en este caso, bajo ley especial, el registro público de evaluación previa con silencio negativo. El doctor Edwin Luna dice que esta declaración resulta correcta, ya que sería absurdo que ante la no atención del servicio de publicidad dentro del plazo reglamentario que dice el reglamento, se considere que el pedido del usuario haya sido aprobado. Eso no es así. Entonces, este es un ejemplo. Por ejemplo, si se pide un CRI, en donde se precisa que el certificado puede expedirse a nombre del titular X. Sin embargo, revisada la partida, el titular vigente Z, se podría considerar que al no haber un procedimiento, meramente acá creo que estamos hablando de plazo, por el abogado certificador dentro del plazo reglamentario, la solicitud del CRI del titular X ha sido aprobada. Por supuesto que no. La respuesta es obvia. Bajo los antecedentes registrales, la falta de pronunciamiento de los operadores registrales no significa que la solicitud interesada en términos propuestos debe ser considerada como aprobada. Es un ejemplo simple, ¿no? Acá, ¿cómo concluye la publicidad formal? Con la expedición propiamente, con la denegatoria de la solicitud, según las causas que se pueden dar en este artículo del reglamento, la declaración de abandono, la declaración del desistimiento al procedimiento por parte del usuario. El abandono es cuando, por ejemplo, no se ha observado, no se ha subsanado y se declara según el plazo y en abandono y sale una esquela de abandono. Lo que comúnmente, por ejemplo, en títulos vemos como tacha por vencimiento, algo parecido. El caso del negatorio es parecida como no es una observación propiamente, sino que hay ciertos obstáculos que impiden dar el certificado, lo que podría asemejarse en títulos como una tacha sustantiva. La declaración de conclusión por causas sobrevivientes que termine la imposibilidad de continuar. Temas meramente internos, ¿no? Que se tienen que informar al usuario. Bueno, esto ya es más o menos aclara un poco el panorama de la conclusión, ¿no? Para entrar ya directamente. Acá habla de la publicidad formal, la que se da con solicitud verbal de atención inmediata. Antes teníamos que llenar formularios para todo, ¿no? Para todo, para una boletita, para una búsqueda. Bueno, ya SUNAT creo que con todos estos cambios que ha hecho ya de manera verbal usted se puede acercar, ¿no?, a las oficinas y pedir copia informativa incluso de título archivo electrónico, literal de partida, boleta, copia informativa de partida registral y otros que han salido continuamente para que se puedan dar de manera verbal directamente, ¿no? Se pueda pedir. Y bueno, algunos tienen plazo, otros son de inmediato, ¿no? Este es un cuadro de la publicidad simple y el certificado compendioso. Está la búsqueda de índice, la visualización, exhibición, y en el caso de los compendiosos, donde se analiza más la partida para poder dar un certificado propiamente, está la vigencia de poder, la vigencia de persona jurídica, el CRB, certificado de registro vehicular, el certificado de cargas y gravámenes, de marcaciones ligeras, vigencia de persona jurídica, de poder, de órgano propiamente, por ejemplo, el consejo directivo, ¿no? ¿De qué periodo? De una asociación, certificado de vigencia de poder persona natural, etc. Esto de acá es una
improcedencia de aclaración en la expedición de un certificado literal. Dice, la solicitud de aclaración de un certificado en un asiento contenido en el certificado literal no resulta procedente. Estamos hablando de publicidad, estamos solamente en el procedimiento de publicidad. En el caso de que haya una inexactitud de la partida registral, debe realizarse una rectificación. Tienes que solicitársela al registrador. El abogado certificador no te... Únicamente el certificado rectificado sin generar un pago. Claro, pues ya no te va a pagar por ese error que hubo, no vas a pagar por ese asiento, ¿no? Mando a las instancias correspondientes para que se encarguen a través de un registrador hacer la rectificación. Bueno, hay errores humanos también que se pueden dar bueno, felizmente salvaguardando ello, justamente cuando uno va a adquirir una publicidad donde uno de parte se puede dar cuenta o simplemente el mismo funcionario, servidor, se da cuenta en ese momento también, ¿no? De partidas antiguas, etcétera, también, para citar un ejemplo, ¿no? Ahora, cuando hay una discrepancia entre el certificado compendioso y el literal, dicen, cuando el certificado compendioso no se encuentra conforme con las partidas registrales, prevalecerá el contenido de estas, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que puede terminarse respecto al registrador o certificador, que en este caso han intervenido en la expedición. Si, por ejemplo, hay ciertos errores, obviamente que lo que prevalece es el asiento registral. Tú puedes presentar un reclamo y decir, oye, pero en el asiento dice eso, a la hora que me has evaluado la partida, me has puesto algo que está contradiciendo lo que dice el asiento. Por eso dice, prevalece los asientos registrales. Salvo que se haga alguna rectificación, etcétera. Esto como que va aclarando un poco, ¿no? No es cuestión de que, acuérdense que el compendioso es la evaluación, es como que estoy en un examen de un curso en la universidad, tengo la teoría ya justificada, ya sustentada, ya con tesis, todo eso, y de repente yo pongo alguna información que no está acorde a lo que se me pide. Entonces, lo que prevalece, salvo que pues sean críticas o el profesor te pida una crítica bajo otra sustentación de esa tesis, ¿no? Básicamente es eso. Dice, la jurisprudencia registrada respecto a la prevalencia de los asientos registrales. Aquí tenemos algunas resoluciones. Por ejemplo, dice, inexactitud en los certificados registrales. De acuerdo al artículo 139 del TUB del Reglamento General de los Registros Públicos, dice, las certificaciones contrarias o disímiles a las partidas registrales, dice, no prevalecen frente al contenido legitimado de estas últimas. Clarísimo. De lo normado del artículo 71 del Reglamento de Publicidad Registrada, dice, se consagra la prevalencia de la inscripción sobre la deficiencia del servicio de publicidad. En síntesis, ante una calificación inexacta, por ejemplo, del certificado compendioso, esta debe acceder a la realidad, la cual descansa en la legitimación, ahí está el principio de legitimación, dentro de los asientos registrales contenidos en la partida registral, la partida electrónica. Esto también ese es un comentario que hace de esta resolución el doctor Lugo. Aclaración del certificado compendioso. Si, por ejemplo, yo te doy un CRI o te doy un certificado de vigencia de poder, ¿correcto? Y ya, esa es la información. Y hay alguna información errónea que no necesariamente implique modificar el asiento, pues pido una aclaración. No es que directamente lo apelo. Tú no puedes apelar a un certificado ya expedido, en el caso de publicidad. Puedes apelar la observación, la liquidación, la denegatoria, etcétera, pero no ya algo que está expedido. Así veas un error, lo que puedes pedir es la aclaración del certificado. Y entonces el abogado certificador, ok, revisa nuevamente el certificado y dice, ah, ya, uy, me equivoqué, ya. Necesito otro certificado aclarando lo que estás pidiendo. No es que vayas a apelar. No, te lo deniega completamente. La observación sí, apélala bajo tu sustento jurídico que tengas, administrativo.
Esto es, por ejemplo, en el certificado de vigencia y poder. Tenemos, ya acá estamos hablando ya propiamente de los contenciosos, ¿no? Digamos, ya, la vigencia de poder de mandatos y poderes informa como apoderado a Juan Pérez Lima cuando el antecedente registral menciona que Juan Pérez Lima o aquellos casos como el certificado de cargas y gravámenes. Hay un error más que todo de apellidos, si no me equivoco, ¿no? Y para el caso de gravámenes, en el caso de predios, por ejemplo, si se informa como carga vigente el embargo inscrito en el asiento D4, ¿no? Un embargo coactivo, cuando lo correcto es un embargo en el asiento D5, una correlación de asientos. Estos errores materiales contenidos en los certificados compendiosos deben ser corregidos o rectificados para garantizar la eficacia documental de instrumento público. Esto más que todo con una inexactitud. Lo que hablamos anteriormente del tema de inexactitudes en los asientos. Ojo, no estamos hablando de los certificados que han sido expedidos de forma errónea. Estamos hablando, digamos, que ya el contenido del error está propiamente en el asiento. Parte de la matriz es el asiento. Entonces, eso sí amerita. Obviamente porque están dando una información incorrecta dentro de ese resumen. No el resumen, bueno, ese resumen, dentro de esa evaluación propiamente del certificado, ¿no? Esto ya es en la parte de los límites a la publicidad. Había anteriormente hablado con respecto a la información protegida, en el caso del derecho a la intimidad, el caso de causales de invalidez de matrimonio, o el caso de causales de divorcio, causales de interdicción, causales de pérdida de patria potestad, la condición de adoptado, las causales del inicio del procedimiento concursal, el hijo extramatrimonial, causales de desheredación o intimidad. Yo no creo que esto quieran ustedes que lo publiciten, ¿no? Solo a las personas que son acreditamente. Por ejemplo, tenemos, Juan pretende adquirir un inmueble a título de compra-venta de Franco, quien aparece en el registro como titular único en virtud de liquidación y adjudicación ordenada a favor del juez. En el proceso judicial de divorcio por causal de homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Ojo, la causal probada respecto a Franco, a efectos de garantizar la seguridad jurídica en el acto de compra-venta que quiere efectuar Juan, su abogado solicita la copia del título archivado que dio origen a la extensión del registro personal a interrogante, dice. Para garantizar la fluidez del tráfico inmobiliario, es necesario que Juan y su abogado tengan que acceder al título archivado en la que consta información relativa a la intimidad personal del vendedor Franco. Nada que ver, pues. Nada que ver. La respuesta es obvia. Para la celebración definitiva del contrato de compra-venta, si esta persona es titular, está acreditada, bueno, no tiene ningún problema en materia registral, no hay ningún problema, pues. Simplemente este tema, el tema de la intimidad personal, es irrelevante, ¿no? En el caso de una rogatoria de inscripción de una escritura pública de ampliación de testamento, en cuyo parte notarial consta que el testador Mario Luyo Salazar instituye como herederos a su hijo Juan, José y Javier Luyo Hidalgo, incluya dentro de la declaratoria de herederos a través de una petición de herencia, bajo la condición, bajo la naturaleza de hija extramatrimonial. Bueno, pues esto es una información netamente íntima, ¿no? En este supuesto dice, el registrador, al dar acogida registral del acto, extenderá el asiento sin mención de la calidad de hijo de los instituidos como herederos, o sea, en el asiento, en el asiento donde se inscribe la sucesión que estaba propiamente, ¿no? Asimismo, dice, bajo estas características tampoco será posible expedir el servicio de publicidad del título archivado, obvio, que dio mérito a la inscripción de la ampliación del testamento. Vayamos a otro ejemplo. Si yo le compro a mi vecino que a través de una herencia, mi vecino vive al costado. Lo que yo quiero es acumular las propiedades, demoler y levantar un edificio.
y necesito, ya tengo toda la estructura técnica, etcétera. Ustedes se preguntan, ok, ¿cómo la adquirió mi vecino? A ver, voy a registros públicos. Me voy a registros públicos, saco la copia literal, efectivamente aparece como dueño, lo adquirió a través de una división y partición en una sucesión intestada, le tocó justamente de todos los bienes esa propiedad que está a mi costado. Él muy gustoso, hasta me ha hecho una rebaja en la compraventa. Entonces yo digo, y me sale en la copia literal, un registro personal. Tiene un registro personal al final. Y digo, por curiosidad, veo, y sale el registro, ya, bacán. Y me sale, esto es lo adquirido por testamento. El testamento ya está ampliado, ¿no? Ya está ampliado. Ahora, por regla, el testamento ampliado tiene que darse, pues ya es público, ¿no? Pero dentro de la cláusula del testamento, sale que su condición es de adoptado en su momento. Vamos al lado del vecino, ¿no? Vamos ahora el vecino, el que es adoptado. ¿Por qué Jorge Ugarte tiene que enterar que yo soy adoptado? O sea, ¿qué relevancia tiene? Es un derecho personalísimo, ¿no? Es íntimo. No tiene por qué darle el registro. Entonces ahí está el papel también y la labor de los abogados certificadores de evaluar eso. No es por el hecho de que esté ampliado, se lo puede dar pues bajo esas condiciones, ¿no? Entonces ahí se tiene que evaluar algunas disposiciones legales, más que todo relacionadas al derecho de intimidad. Es un ejemplo sacado aparte de este, ¿no? Por ejemplo, el divorcio, acá no hay ninguna, bueno, no se ve muy nítido, discúlpenme, pero acá supuestamente es un divorcio por causal, pero el registrador pone, ¿no?, los detalles del juez, el secretario, la fecha, el oficio, el mandato judicial, la sentencia, etc. No tiene más información en el título. Sin embargo, este es el título archivado. Y en el título archivado, miren la cláusula, el punto número 4. Dice, la causal de adulterio habla con respecto a las relaciones extramatrimoniales. Esto sí hay que tener mucho cuidado en darle publicidad, pues, ¿no? O sea, ahora sí, vayamos al certificado positivo. Tenemos dos tipos de certificado positivo de propiedad. Cuando te piden en la universidad que tus padres para evaluar un tema de las pensiones o en otra circunstancia, vamos a tunar y pedimos un certificado positivo. Tenemos dos tipos de certificados, por ejemplo, el positivo por titular y el positivo por predio. El positivo por titular te da la información limitada, es decir, al nombre, denominación del titular, número de fichas, partidas y títulos pendientes. ¿Por qué títulos pendientes? Porque el abogado certificador también tiene que verificar que dentro de esas partidas que salen, por ejemplo, te salen 4 partidas. De repente una ya la están ahí, ya presentaron un título de compra-venta, de donación. Entonces tiene que indicarse, ¿no?, dentro del certificado positivo de que hay un título pendiente. Entonces esa es la evaluación propiamente que hace. El certificado positivo por predio. Ahí sí tienes que pagar por cada predio. Por eso tengan cuidado. Algunos dicen, ya, pido mi certificado positivo y punto. No, hay dos. Hay dos. Salvo que el certificado positivo de predio dice, la información es más detallada. Dice, no solo contendrá información del titular propiamente y los números de partida, sino también la descripción de cada predio. Expresan en la mención de ubicación, mención de títulos pendientes, también se agrega eso. Y si hay duplicidad, un mensaje de duplicidad, digamos que estamos en un proceso judicial y todo eso, pero mientras no se haya solucionado y mientras no haya un mandato judicial firme, donde se cierre una partida o algo por el estilo, pues igual tengo que dar el certificado pendiente, pero aclarando de que en una observación abajo del certificado indicando que hay un procedimiento, por decir, de publicidad. Y por eso se le llama también certificado positivo compendioso. Acá está la existencia y titularidad, con indicación de los predios, y en el caso de uno más predios con indicación número de partida y descripción, la descripción del predio, ¿no? La dirección propiamente, todo más explicadito, ¿no? Acá hay una resolución del Tribunal Registral en la cual habla sobre el certificado positivo de propiedad. Por ejemplo, en el artículo del reglamento de servicio de publicidad registral dice, no corresponde pedir certificado positivo de propiedad cuando la partida registral directamente vinculada se ha declarado cerrada. Que dice el doctor Luna, dice, en la resolución, en los considerandos 9 y 10 de esta resolución, el tribunal, al advertir que la partida en materia de publicidad se encontraba cerrada por duplicidad de inscripciones,
estimó, conforme al artículo mencionado, que no era posible expedir el certificado positivo de propiedad, por lo que confirmó la denegatoria de expedición del abogado certificador. Sin embargo, añadió que si bien la partida registral se encontraba cerrada, ello no implica que los asientos ahí extendidos, ahí vamos al tema de la legitimidad también de asientos, carezcan de validez, pues ello solo puede ser declarado a través del Poder Judicial, por ejemplo, una nulidad de acto jurídico, ¿no? Hizo la aclaración en el certificado, para efectos de un estudio propiamente de la partida, ¿no? Un estudio de título. Tenemos el certificado de vigencia de poder. En el registro de personas jurídicas se advierte que en la partida, por ejemplo, registral, el apoderado ostenta más de un régimen de poderes. Ya estamos ahora pasando a... Disculpen, bueno, me he salteado de artículos porque si bien la charla es principales servicios de publicidad compendiosa, ¿no? Y ahí específicamente decía ello, por eso es que he pasado directamente, porque hay mucho que analizar, ¿no? Hasta de índices, incluso como les dije que podía haber una clase de índices de búsqueda donde hay que hablar bastante, y de literales ni hablar, pues, ¿no? Entonces tenemos acá el certificado de vigencia de poder en el registro de personas jurídicas que advierte que la partida registral que el apoderado ostenta más de un régimen de poderes, independientes uno del otro, inscritos en asientos distintos. No es necesario que el solicitante precise el asiento, ¿no? Porque esa es la chamba del abogado certificador. Pues. El abogado certificador es su chamba, ¿no? No necesariamente tú le vas a indicar el asiento, ¿no? No es necesario que el solicitante precise el asiento, salvo que tú quieras la vigencia de poder de determinadas facultades nada más. ¿No? Entonces, por ejemplo, solo facultades administrativas, tal, ya, bueno, se puede arreglar en un certificado, ¿no? Pero de ahí meramente la ampliación del poder que se le ha hecho, los poderes adicionales que se le están dando como apoderado, como gerente, bueno, ahí había que aclarar el tipo de cargo o apoderamiento, pero si en el caso de hay una pluralidad, digamos, de poderes, no necesitas verificar el asiento, salvo pues que el abogado certificador te pida mayor información al respecto, o por ahí sea una partida un poco más compleja, ¿no? Entonces, reunidas en la partida dicen las facultades. La persona de la cual se solicita detenta uno más régimen de poderes tiene facultades como apoderado, como gerente y director. Acá está hablando justamente de la pluralidad de régimen de poderes que ostenta sea independiente uno del otro. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Incluso evaluar, por ejemplo, cuando uno va al banco y le firman un cheque de gerencia a dos personas, digamos, el funcionario X del banco con el funcionario Z. Ahora, hay que ver si para efectos de llevar este título valor a alguna institución o para pagar algún tema, entonces estas personas pueden firmar de manera conjunta o indistinta. O cuando abres una cuenta de ahorros con su cónyuge, con una persona que es una amistad, que están formando una empresa, instalan en el banco ya. Vamos a abrir una cuenta corriente para efectos de acreditar facultades para una empresa de manera indistinta o conjunta. Entonces, eso se acredita también en la partida registral cuando forma la empresa. En el caso del banco, tiene que figurar en el registro del banco. Porque si es en forma indistinta, puede firmar X nomás, pues ¿para qué va a firmar Z? O dice, por ejemplo, en la facultad, solo debería firmar X. Y para este tipo de facultad que acredita mayor envergadura para efectos de un contrato, sí tiene que firmar X y Z. Entonces, para eso te ayuda la partida registral. Esto es parecido, ¿no? Lo que se había explicado, tomando en cuenta el certificado para expedir de vigencia de poder, ¿no? La calificación para el caso de si quieres de gerente de proyectos o gerente general, se revisa la partida y se ve las facultades que tenían calidad de gerente de proyecto y apoderado, ¿no? En este caso hay dos regímenes de poderes, ¿no? Acá está, por ejemplo, los detalles de la solicitud, no indicó asiento. Entonces, ahí esto se tiene que evaluar. Acá otra vez el cuadro. Dirán, ya, Jorge me tiene harto con los cuadros. Bueno, entonces tenemos el acto del poder. Ya vamos a persona natural y vamos terminando, pero creo que me he pasado el tiempo. El certificado de vigencia de persona natural, por ejemplo, acredita la existencia del acto de apoderamiento o representación, el registro de personas naturales, a la fecha de su expedición. Nuevamente hablamos, a la fecha que te la dan. O sea, si bien tú preguntas si tienes esa duda, ¿cuánto tiempo me va a servir? Tranquilo. El certificado de vigencia, si es que hay alguna observación a un título dependiente, va a salir ahí. Y de ahí tú te vas a dar cuenta si te sirve o no, porque vas a revisar, vas a hacer la consulta del título en el síguelo, de qué se trata ese título pendiente, que aún no ha sido inscrito, obviamente. Dice, el poder es el acto unilateral que se inscribe en el poder.
Las facultades que se publicita, el mandato, el contrato, las facultades del mandatario, la revocatoria, la extinción, la sustitución, la renuncia, ahí está también sus respectivos, ¿qué se publicita? El poder irrevocable a 1 año, la sucesión intestada, la anotación preventiva, y dentro de ello la extinción del poder, ¿no? La ampliación del poder, las facultades que se están ampliando del apoderado, ¿no? El acto, lo que se inscribe y lo que se publica. Esto es importante para comprender. Acá justo hablamos del certificado de vigencia de poder que contiene cláusula de irrevocabilidad, ¿no? O sea, de no ser revocable durante un plazo. Creo que es tiempo, sonó la campana, ¿o qué pasa? Ya puedes pedir ese certificado de vigencia de poder que contiene cláusula de irrevocabilidad, aunque haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 153, hablamos del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 153? Que el poder es irrevocable siempre que se estipule para un acto especial o por tiempo limitado o cuando es otorgado en interés común del representado y del representante o de un tercero, para el caso de delegación de poder, ¿no? El plazo del poder irrevocable no puede ser mayor de 1 año. Acá tenemos ahí, ¿no? Como que te amarro durante ese año y ni tú ni yo lo revocamos. Y tenemos, por ejemplo, ya acá aclarando, ya con esto termino, ya para, ya están cansaditos, ya quieren ir a almorzar. Las características del poder irrevocable es la renuncia temporal del representado a los efectos de revocar un poder que voluntariamente se otorgó. Es una excepción al principio de revocabilidad. Es un acto unilateral y recepticio. Dice que debe establecerse expresamente por ser una excepción. Debe estar en la partida registral, ¿no? El plazo de, y bueno, obviamente en el poder, ¿no? En el documento público. El plazo de irrevocabilidad no puede ser mayor a 1 año. Transcurrido el plazo de 1 año, el poder sigue vigente, pero sin la calidad de irrevocable. Esto es revocable. Esto dice el libro de Luna. Bueno, por el momento se terminó. Me encantaría seguir hablando, pero tengo un tiempo limitado. Pero se tiene que tocar más temas de esto. Creo que es importante, ¿no? Sí, gracias. Agradecemos a los participantes y al abogado Jorge Luis Robles por su excelente exposición. Estimados participantes, a partir de este momento iniciamos la sección de preguntas. Queremos enfatizar que sus preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema de la exposición. Evitemos las repreguntas. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se enviará una encuesta de satisfacción, a fin de mejorar para futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta, se enviará el material presentado por chat de Zoom y tendrán un tiempo de 3 minutos para que puedan descargarlo las personas que están en virtual. Los que se encuentran de manera presencial, el material de presentación lo podrán descargar por el QR que se va a pasar en el momento de terminar la prueba. ¿Hay alguna pregunta en presencial? Lo que entendí es que, por ejemplo, cuando una vigencia de poder es un certificado, ¿cómo se pone? Compendioso. Compendioso, porque me va a dar información puntual o que se necesita para un trámite, en este caso, que puede ser vigencia de poder, Claro. Por ejemplo, quieres acreditar la facultad de un gerente de una empresa para poder emitir un crédito de capital de trabajo para esa empresa. Esas facultades tienen que estar expresamente inscritas dentro de la partida registral. De repente como apoderado especial o como gerente dentro de los estatutos, ¿no? Poder, Claro. o sea, cada que alguien solicita eso, hace una evaluación de todo el contenido de esa partida, o sea, con toda la información para poder indicar esa información que se necesita para el trámite que requiere. Efectivamente. Oh, gracias a ti. Buenas tardes. Hola. Una pregunta. Se mencionó el día de hoy que para emitir un certificado literal acerca de una interdicción, ¿no? En este caso, una sentencia del Tribunal Registral acá de SUNAT era expedirla, ¿no? Porque no afectaba la intimidad de la persona, ¿no? Sí. Es esta
la expedición de literales, ¿no? Con respecto a interdictos, ¿es el único caso que hay? ¿Es algo que puede tener otro tipo de evaluación? ¿Depende de la situación? ¿O siempre se puede expedir interdicciones? Sí, mira, tú lo que has dicho es algo muy cierto. Va a depender de la situación, va a depender también del contenido del título archivado, ¿no? Para el caso puntual, hablé, y de repente no, discúlpame o discúlpenme ustedes que no especifiqué bien esta parte, pasar, bueno, más que todo por materia de tiempo, pero para este caso necesariamente era, digamos, trasladémoslo a un ejemplo de un contrato propiamente, de un contrato de alquiler de repente, ¿no? No quiero ir más a hondo ahí porque de repente toco temas sensibles, pero más que todo depende de la situación, de qué es lo que vas a contratar también para darte el título archivado. Las causales que sobrevinientes están ahí claramente, pero sí se dan circunstancias como la que tú me dices, donde hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar. Pero el tema acá es que también el abogado certificador o el certificador no puede ir más allá, ¿no? No puede ir más allá del tema extrarregistral. Y para el caso puntual, trasladémonos a un contrato, ¿no? Un contrato que tiene diversas cláusulas en las cuales el curador, en el caso de, traslademos ahora lo actual, ¿no? Lo que es salvaguardia o apoyo, salvaguardia, ¿no? Tiene implícitamente algo acreditado para poder representar y para poder no causar un desmedro al patrimonio propiamente del interdicto. Entonces, yo creo que esta información tiene que estar a la mano, pues obviamente, ¿no? Yo sí soy pro usuario en ese sentido. Gracias. Gracias, Bueno, estimado. otra pregunta presencial. Otra pregunta. Sí, claro. Como nosotros hacemos varios trámites y a veces solicitamos los certificados literarios o la vigencia de poder, ¿cómo se establecen las vigencias? Porque a veces uno tiene que conversar con la persona o el cliente y dice, por otra vez hay que tramitar porque es 30 días, ¿no? O sea, ¿cómo se establecen eso, esos tiempos? Lo que creo que expliqué hace un rato, no hay un tiempo definido para sonar cuando el certificado sale, porque si digamos que se te expide la información con la acreditación de la facultad o la delegación, si queremos llamarle, se le tiene que, hay puntos donde se tiene, digamos, son puntos observables con respecto a títulos pendientes o algún otro registro que está correlacionado. Ya tú tienes esa información a la mano y tienes que investigar de qué se trata ese título. Ahí el abogado certificador no te va a decir, ok, mira, este título por si acaso le está ampliando o le está modificando el poder al gerente, ¿no? Entonces no te va a decir eso, pues, pero sin embargo sí te lo pone ahí, porque a la fecha eso todavía no se ha establecido, o sea, no se ha inscrito, o sea, no te pueden negar por eso, ¿no? O sea, actualmente la foto es esa. ¿Sí? Sí, ya, pero estoy un poquito aclarándome porque a veces Claro, sí, esos plazos a veces lo establecen otras instituciones. efectivamente. Claro. Yo lo que quizás me ahondo a dar recomendaciones, sugerencias, siempre les digo, pero ahí mira, me estoy metiendo un poquito más, ¿no? En temas de repente de calificación, a veces les decía a los usuarios cuando estaban en la habitación, ya revise cuándo lo han presentado, háganle seguimiento, más o menos son 7 días, ahí tienes los 7 días, ahora, existe otro tipo de recursos, pues, ¿no? Si te quieres oponer bajo alguna circunstancia grave o un tema ya extra registral, ahí tienes la información, pero digamos, el registro sabe que bajo disposición, a veces por el titular son 3 días, 48 horas. Pues de repente ese día ya sacaste el certificado y a pesar de ello, o sea, tienes el título pendiente, te llevas ese certificado a una institución y digamos que se presentó por el CID y te lo han hecho, lo han calificado en 3 días y yo lo escribieron y tú estás en el segundo o tercer día y lo llevas y de repente ahí ya hay que ver un tema de eficacia, de si te va a servir o no. Ahora, también la otra institución lo evalúa, a veces notifica registros, o sea, te dan ya otros parámetros, ¿no? Pero digamos que quizás dices, me imagino que debes estar pensando, oye, me están lanzando la pelota a mí, ¿no? Como administrado.
pero no tanto así porque hay la información ahí y tú puedes informarte sobre ese título pendiente. O sea, tú recibes tu certificado, te acercas al área de orientación especial y dices, oye, mira, pero hay un título pendiente. Eh, bueno, sí, señora, hay un título pendiente, pues el registro no hace una separación ni una discriminación porque ya lo presentó y de repente es la misma empresa que lo está haciendo porque quiere revocar a este apoderado y nombrar a otro. Y está en su derecho, ¿no? Esto básicamente. Bueno, muchas gracias. De verdad que agradezco tu presencia y te prometo que va a haber más temas, ¿ah? Y que sean calados, pero bien ahí para que puedan, más que todo el usuario de a pie, ¿no? A estudiantes. Yo también vine acá a practicar a sonar y al principio pues veía chino todo, ¿no? Poco a poco fui interesándome más en algunos temas y bueno, gracias a Dios. Y me gustaría trasladárselo también a otras personas que como yo de repente están empezando, y no necesariamente gente que esté ligada al tema registral, ¿no? Sino básicamente porque necesita alguna información para poder defenderse ante alguna circunstancia que pueda quejar al tema personal o un tema patrimonial, etcétera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas y al abogado Jorge Luis Ugas Robles. En estos momentos les enviaremos la encuesta y el material de presentación. De igual manera, los invitamos a inscribirse al siguiente Solar Te Capacita. Muchas gracias.